Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Señor presidente, el honorable Consejo Deliberante, señores concejales, concejalas, autoridades, instituciones, trabajadores municipales, vecinos, vecinas de San Pedro. Hoy damos inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias, en un momento extremadamente difícil para nuestro país real, ya que se vive en la mesa familiar, en el comercio, en el barrio y en el trabajo cotidiano. Y no vengo a describirlo con palabras grandilocuentes, vengo a decirlo como lo siente la gente. Hay familias que con trabajo no llegan. Hay jóvenes que estudian, trabajan o buscan trabajo. Y cuando eso pasa, el Estado más cercano, el municipio, es el primero al que se le golpea la cuenta, como corresponde. En ese contexto, o en este contexto, el Gobierno Nacional eligió un camino: concentrar decisiones y recursos, retirarse de áreas sensibles, frenar toda la obra pública y trasladar la presión hacia las provincias y hacia los municipios. Lo digo con responsabilidad. Cuando se baja una persiana a nivel nacional, no desaparece el problema. El problema cae más abajo, cae en las provincias y en los municipios, que son los que tienen que sostener servicios esenciales: salud, contención, seguridad, educación y lo mínimo indispensable para que una ciudad funcione. Por eso, el primer punto de mi discurso no va a ser la lista de obras. El primer punto es el debate que hay que darnos con nuestra comunidad, todos nosotros. Y dar ese debate con esa comunidad, darlo con honestidad, porque si no lo damos nosotros, se instala la confusión. Y sobre esa confusión se montan campañas amplificadas por grandes medios nacionales que instalan una idea en la gente sin explicar responsabilidades ni mostrar el cuadro completo. Se respaldan promesas vacías y se termina generando enojo social, quizás dirigido al lugar equivocado. Quiero dedicar un breve tramo, pero claro, a algo que se discute en la calle. ¿Quién hace qué y quién le dice la verdad a los vecinos? El Consejo Deliberante tiene una función, la conocemos todos: legislar, controlar, representar, proponer, y el Ejecutivo tiene otra: administrar, ejecutar, prestar servicios y todo lo que eso conlleva. Confundir esos roles no es un error menor, es pretender engañar a la gente. En época de campaña se recorren barrios prometiendo soluciones que no se pueden ejecutar desde una banca. Se promete eliminar tasas, que en varios casos ya no se cobran. Se pide más control, como si acá no existiera el Tribunal de Cuentas, la rendición anual y transparencia publicada. Y hoy, por meses de consejo encima, seguimos escuchando algunos discursos para redes en lugar de trabajar seriamente sobre los expedientes, sobre las ordenanzas y sobre propuestas realizables. Entonces, repito, lo digo con respeto institucional, pero con firmeza. A los vecinos les tenemos que hablar con la verdad. Si se llega en la boleta del Gobierno Nacional y se dice que se tiene llegada, vínculo y herramientas, entonces la herramienta concreta es una: gestionar.
ante Nación, obviamente, para San Pedro, traer obras, traer programas, traer soluciones concretas que se prometen en las campañas, y si no se trae nada, al menos no se confunde a la comunidad con promesas incumplidas. Y digo esto con total autoridad, porque yo lo hice durante 30 años antes de ser intendente. Hice gestiones por San Pedro una y otra vez, y otra vez, y otra vez, sin mirar quién gobernaba el municipio, ni de qué partido era. Lo hice por la ciudad, por la nuestra, por la que queremos tanto, por donde viven nuestros hijos, donde viven nuestras familias. Y eso es lo que la gente espera. Menos frases de campaña y más gestión real. Porque acá hay algo que es irrefutable. Cuando piden controles, el control ya existe. La rendición de cuentas se presenta todos los años. El Tribunal de Cuentas controla de forma permanente. Y además, San Pedro alcanzó 100 puntos y cumplimiento estricto en el índice de transparencia fiscal municipal. Puntaje máximo. Puntaje máximo. Estamos entre los 50 municipios de toda la provincia que tenemos el mismo puntaje. No es relato, no son promesas, no es una consigna, son datos. Publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, ASA, que todos ustedes la conocen. Actualizados y accesibles. El problema no es que falten controles. Quizás el problema sea desconocimiento o falta de estudio sobre la labor legislativa. Dicho esto, vamos al debate que hoy debemos dar y aclararle a la gente de manera simple. El municipio no fija el precio del combustible, no define el IVA, no define ganancias, no administra la política monetaria. Sin embargo, el municipio tiene que garantizar todos los días agua, cloacas, residuos, recolección de residuos, mantenimientos sanitarios, iluminación, tránsito, asistencia social, salud y emergencia. Y eso se financia en parte con las tasas. Y acá lo digo claro, la tasa está ligada a un servicio. No es un discurso, es una forma de financiamiento con contraprestación. Cuando se cobra una tasa, es para sostener una prestación concreta. Y en época de crisis, sostener servicios cuesta mucho más. Suben los insumos, sube el combustible, suben los repuestos, sube el mantenimiento y sube la demanda social. A la vez, la mayoría de los impuestos que siente el vecino cuando compra, cuando carga combustible o cuando paga servicio son nacionales o se determinan a nivel nacional. En el surtidor, una parte muy importante del precio son impuestos, casi el 50%. En el supermercado el IVA es nacional. Esto no es para sacarnos responsabilidades, es para ordenar la discusión y que nadie pretenda seguir engañando a la gente. Entonces, cuando de algunos sectores se gritan bajen tasas, como si fuera una consigna vacía, lo que en realidad se está proponiendo es esto, que el municipio se retire, como se retiró el Estado Nacional, que deje de sostener servicios, que nos repare, que nos asista, que nos responda. Es la misma lógica que dijeron explícitamente, destruir el Estado desde adentro. Y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para gestionar, no para retirarnos. Debemos estar presentes y nos hacemos cargo. El impacto local de la crisis se ven números que no se inventan. En San Pedro, la crisis se refleja en un dato que cualquier vecino entiende. La cobrabilidad cayó de manera abrupta. En los últimos 2 años se redujo a niveles cercanos al 20% de su medida histórica. ¿Qué significa eso? Significa que miles de familias están al límite.
y significa que aún con esa realidad nosotros sostuvimos los servicios esenciales. Tan real es este escenario que para poder afrontar el pago de la primera cuota del aguinaldo fue necesario gestionar un adelanto de coparticipación provincial por 200 millones de pesos. Y acá lo digo de frente, ese acompañamiento de la provincia permitió sostener salarios y funcionamiento. Mientras la presión financiera crecía y la demanda social aumentaba, nosotros lo cancelamos como corresponde y rendimos como corresponde. Esto también es gestión, también es decir la verdad, mostrar los números y tratar de cuidar cada peso. La diferencia es simple. Algunos ante la crisis recortan. Nosotros sostuvimos y lo hicimos con administración prolija, con control, con transparencia y con un gobierno provincial que no se borró. Quiero agradecer en esta instancia al gobernador, a nuestro querido gobernador Axel Kicillof y a todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En un contexto donde el gobierno nacional recorta inversión, asfixia económicamente y paraliza toda la obra pública, la provincia sostuvo programas, acompañó municipios y siguió empujando obras que definen nuestro futuro. Y hay un dato que explica mucho. El ministro de Economía bonaerense planteó hace poquitos días atrás que desde la asunción del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires dejó recibir recursos equivalentes a 22,2 billones de pesos por recortes, obras paralizadas, deudas directas y caída de recursos asociadas a la política económica. El resultado es claro: menos recursos para educación, para salud, para seguridad, para infraestructura, en la provincia más poblada del país. Y aún así la provincia sigue estando. Ahora bien, agradecer a la provincia no es hacerse distraído. San Pedro no vive en un frasco. La crisis nacional golpea, y golpea durísimo, y se nota, entre otras cosas, en cómo se tensionan los servicios básicos. Se nota en la presión sobre el hospital, se nota en la asistencia social, se nota en la seguridad, se nota en la calle, se nota en la recaudación. No hace falta inventar nada, se ve. Y en ese escenario, si hay una bandera que sintetiza futuro, desarrollo y trabajo, es una obra que va a marcar un antes y un después para nuestra ciudad, la estación transformadora San Pedro Industrial. Se inició el proceso licitatorio con una inversión provincial histórica. Esto no es una obra más, esto es el límite invisible del crecimiento que San Pedro está por romper. Sin capacidad energética no hay radicación de empresas ni industria, no hay logística a escala, no hay nuevos emprendimientos productivos, no hay expansión urbana ordenada. Con esta obra que venimos trabajando desde hace tantos años, desde el 2016, desde la primera audiencia que tuve con el recordado, seguramente por muchos, señor Aranguren, que fui a pedirle. Me trató bastante mal. Me dijo que no me podía esa obra, que a él no le interesaba. Piensa que me dijo que tenía campo en San Pedro. Y esto no es solo provincia, es la articulación. Estado municipal, conflicto, provincia, COPSER, trabajando en conjunto para destrabar un cuello de botella que San Pedro arrastra desde hace décadas. Esta obra va a marcar el rumbo de la ciudad en la próxima década. La ciudad que queremos con trabajo, con producción, con oportunidades, necesita energía. Y por primera vez en mucho tiempo, San Pedro logró abrir esa puerta. Con la provincia también avanzamos en rutas y accesos estratégicos que mejoran la conectividad y la seguridad vial del distrito. La ruta 1001, la ruta 191 y el acceso a Santa Lucía son obras que impactan en la circulación productiva, el turismo, la vida cotidiana y que se sostiene con trabajo conjunto
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y mientras la obra pública nacional se paraliza, en San Pedro, la provincia y el municipio sostienen una agenda de derechos. Avanza la obra de vivienda en el barrio Güemes, viviendas que significan techo, arraigo y dignidad para muchas familias. Y avanza la licitación de una obra esperada por la comunidad educativa, la finalización del edificio de la Escuela San Roque, a través del financiamiento provincial que vuelve a poner en marcha un proyecto largamente postergado. Esto es lo que hay que decir a la comunidad. Los algunos discuten con frases armadas, nosotros gestionamos el Congreso. Y no voy a hablar solo de Estado, también voy a hablar de economía real, inversión privada, empleo y futuro, porque el trabajo se defiende con producción y con inversión real, y el municipio tiene que estar para facilitar, ordenar y controlar, y eso es lo que estamos haciendo. En un país donde la recesión golpea y la inversión se frena, en San Pedro hay proyectos que avanzan. Y avanzan porque hay una gestión municipal que abre puertas, acompaña trámites, genera condiciones y trabaja para que el que invierte encuentre esa previsibilidad. Y en ese mismo sentido quiero marcar algo muy concreto. El año pasado, recordados todos ustedes, lamentablemente cerró el supermercado B y se perdieron alrededor de 30 fuentes de trabajo. Eso golpeó a muchas familias en nuestra ciudad y dejó vacío un punto importante de nuestra ciudad. Y esto no fue un caso aislado, lamentablemente. En todo el país se viene viendo una retracción de la actividad y del empleo formal. Los datos oficiales muestran que desde fines de 2023 a fines de 2025 se perdieron más de 22.000 empresas con personal registrado y cerca de 275.000 puestos de trabajo formales. Y detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que se queda sin sustento, sin previsibilidad y sin futuro. 1 millón de personas significa eso. Y también lo muestran los hechos concretos que fueron noticias. Plantas que frenan su producción, suspensiones masivas, cierres, Asindar, por ejemplo, por un esquema de suspensiones en dicha Constitución, Mondelez con parada de producción y licencias que impactaron a cientos y miles de trabajadores, Whirlpool con el cierre de su planta de Pilar y el despido de 220 trabajadores, FATE con el cierre de 900 puestos de trabajo menos. Podría seguir leyendo, seguramente estaríamos hasta mañana para terminar el listado de todas las empresas que cerraron en el país. Muchas pymes lamentablemente. En ese contexto, en San Pedro trabajamos para que ese lugar no quede vacío. Me refiero donde estaba el supermercado B. La Anónima avanzó en su desembarco en la ciudad para instalarse en el mismo edificio y eso implica inversión, obras de puesta en valor y la posibilidad de volver a generar trabajo. Se prevé la incorporación de entre 30 y 40 trabajadores, priorizando tal cual le pedí la obra de mano local. El municipio va a seguir acompañando para agilizar trámites y habilitaciones, porque lo que está en juego no es un anuncio, es trabajo. Está avanzada también la construcción de una planta aceitera en un predio de 8 hectáreas, ubicada entre la Ruta 9 y la 191. Es una inversión cercana a los $3 millones, con una obra que ya ronda el 70% de avance. Y no lo digo como promesa vacía, lo digo como un dato concreto y real. En un país donde muchas empresas cierran, en San Pedro se está invirtiendo. Se encamina además la apertura parcial del Hotel Azara, con 80 habitaciones operativas, que se estima inaugurar en abril, dentro de un proyecto total de 163 habitaciones. Y esto no es solo turismo, es empleo directo e indirecto, es gastronomía, es proveedores, es servicio, es posicionamiento regional. Está en marcha también una obra estratégica sobre la Ruta Nacional 9,
a la altura del kilómetro 162, frente al complejo La Serena, a cargo de la empresa Jorge Caso, Sociedad Anónima. Es un complejo de 10 hectáreas que albergará la YPF más grande del país. Y lo digo con un número que importa. Se estima que va a demandar una dotación cercana a 100 puestos de trabajos directos. Más todo el empleo asociado a los locales comerciales y al movimiento que va a generar. Esto es empleo, esto es actividad y esto también es gestión municipal, porque acompañamos, destrabamos y facilitamos cuando correspondió lo que genera este tipo de trabajo para San Pedro. Se está poniendo en marcha también la reconversión de la vieja terminal a partir de la licitación pública y un proyecto que va a recuperar un edificio emblemático y convertirlo en un polo gastronómico cultural. Esto es también a recuperar la ciudad, quizás demorado, lo debo reconocer, pero generar también empleo de mano de obra. También hay avance en el frente costero. Playa Mansa es un ejemplo, una concesión, un compromiso de inversión de $1,5 millones de un empresario local, un sanpedrino, para mejorar estas instalaciones, así como lo ven todos los días, y ofrecer a sanpedrinos y turistas un atractivo más. ¿Qué tienen en común todos estos conceptos? Dos cosas. Primero, que el trabajo se defiende con producción, con inversión y con empleo real. Segundo, que el municipio tiene que estar para acompañar al que invierte, pero también para ordenar y controlar, porque desarrollo sin Estado es un negocio para pocos, y Estado sin desarrollo es un esfuerzo sin futuro. San Pedro necesita las dos cosas. Dicho eso, paso a repasar la gestión por áreas, con una idea que atravesó todo el año en medio de la crisis. En medio de la crisis sostuvimos lo esencial. Mejoramos procesos, ahorramos donde había que ahorrar y priorizamos lo que impacta en la vida cotidiana. En economía y hacienda, el dato que ordena todo el año es el que ya mencioné, que en los últimos 2 años la cobrabilidad se redujo a valores cercanos al 20% de la media histórica. En un municipio que sostiene servicios esenciales con estructura propia, eso es una presión directa sobre la caja, sobre la continuidad de las prestaciones y sobre la capacidad a responder. Durante el 2025 esa situación se profundizó al punto de generar dificultades para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios. Por eso, a mitad de año debemos solicitar a la provincia un adelanto de participación de 200 millones de pesos, como lo dije al principio, para pagar la primera cuota del aguinaldo. Adelanto que fue cancelado en su totalidad en diciembre, bajo control y seguimiento del Ministerio de Economía bonaerense. Y además, para cumplir con los haberes dentro de los plazos legales, el municipio debió gestionar líneas de descubierto de manera reiterada. Se cumplió, se pagó y se sostuvo. Y en ese contexto quiero ser muy claro. Puedo tener diferencias con algún dirigente sindical, como puede ocurrir en alguna discusión. Nunca voy a tener diferencia con los trabajadores. Nunca voy a tomar decisiones para achicar el gato pendiente, como he escuchado de algunos candidatos, que hay que echar gente. Porque eso significa que hay un trabajador atrás. Cuando se despide a un trabajador, sea quien sea, hay una familia atrás que se queda sin el sustento. Nosotros no hemos recibido. No hemos recurrido al despido como política de ajuste. Acá se sostuvo el trabajo principal y se defendió el empleo. Pero también hay que decirlo con claridad. El incremento de la deuda flotante, sobre todo con proveedores críticos, nos pone en tensión en la continuidad operativa de algunos servicios esenciales. Porque el municipio no administra teorías, administra agua potable, cloaca y recolección de residuos para todo el partido. Y administra además un sistema de salud municipal enorme, que hoy absorbe más demanda que nunca. Más de 260 agentes de carrera médica hospitalaria y 400 agentes técnicos y de servicio, con un hospital subzonal, 2 hospitales periféricos,
un centro de salud con guardia y 14K. Sostener ese sistema en este contexto significa destinar una parte mayoritaria del gasto municipal para garantizar atención, guardias, insumos, medicamentos y funcionamiento diario. En ese escenario, esta gestión tomó decisiones políticas y fiscales para utilizar tasas de contraprestación, aun cuando siguen siendo deficitarias frente al costo real de los servicios. Y lo hicimos con un criterio: cuidar al contribuyente, sin desfinanciar al municipio, porque cuando se cae la cobrabilidad, la respuesta no puede ser improvisación, tiene que ser orden, control, transparencia y modernización. En transparencia, vuelvo a repetir, San Pedro fue destacado por segundo año consecutivo con 100 puntos en el índice de transparencia fiscal municipal dentro del grupo de cumplimiento estricto, y no es un relato, vuelvo a repetir, es publicar y actualizar trimestralmente la situación económico-financiera, mostrar ejecuciones presupuestarias, difundir decretos y normativas por el boletín oficial y cumplir con lo que exigen los organismos de control. Por eso, cuando algunos piden controles, como puesta en escena, la respuesta es simple. El control existe, funciona y está en marcha. Quizá lo que haga falta es estudiar, trabajar y proponer el conocimiento. Y modernizar también la gestión completa. Se profundizó la cobranza electrónica con convenios y canales digitales. Se puso en marcha la emisión de boletas con código QR integrados para pagar desde plataformas electrónicas, y está en proceso de implementación ProvinciaNet para que los vecinos de Nuevo Castro, Santa Lucía, Río Tana puedan pagar tributos municipales, provinciales y nacionales sin tener que viajar al centro. Esto es acercar el Estado, ordenar y ahorrar tiempo y plata a la gente. En compras, en un año de alta tensión financiera, se suscribieron procesos por encima del promedio anual: 5 licitaciones públicas nacionales, 7 licitaciones privadas y un concurso de precios. Incluso San Pedro fue sede del Foro Provincial de Jefes de Compras, con participación de más de 80 municipios, garantizando al personal y fortaleciendo capacidad técnica. Y para 2026 hay un objetivo claro: reorganizar estructuras para simplificarle la vida al vecino y ordenar controles. La Dirección de Comercio y Fiscalización, incorporando bromatología, va a centralizar habilitaciones en una sola área, con plazos acordes y unificación del control de ordenanzas, y se proyecta un espacio único para la presentación de trámites para descongestionar el Palacio Municipal y mejorar la atención al contribuyente. Ese es el camino. Administración prolija, cuentas claras, trámite más simple y servicios esenciales garantizados, aún en el contexto más adverso. En los servicios públicos, que es la gestión que el vecino ve todos los días, trabajamos por ordenar y responder y ahorrar, sosteniendo los servicios esenciales, fortaleciendo capacidad operativa, y acá también datos concretos. En servicios sanitarios se implementó un canal de atención que ordenó la recepción de seguimiento y resolución de reclamos. El resultado fue concreto. Los reclamos por plata bajaron de 260 a 5 y los reclamos por agua de 192 a 12. Se llevaron a cabo trabajos de obras sanitarias en articulación con vecinos en barrios Estrada, Independencia, Amistad y San Francisco, entre otros. Porque en este contexto, atravesar la crisis también es eso: vecinos y municipios empujando para el mismo lado. En muchos casos, los vecinos aportaron los materiales y el Estado municipal puso la maquinaria y la mano de obra. Así las soluciones llegan más rápido y se sostienen en el tiempo. Y para 2026 ya está definida la continuidad de intervenciones en barrio Aduana, Los Naranjos y 49 viviendas. En paralelo, estamos avanzando en la implementación de nueva tecnología para mejorar el suministro de la red y reducir costos operativos con automatización y control de bombas de aguas para garantizar servicio y eficiencia. En el Corralón se recuperó la administración del basural y se logró una baja del costo operativo mensual
de 20 millones a 4 millones de pesos. Y para seguir bajando costos y mejorar tiempos de respuesta, se impulsa la creación de una gomería municipal para toda la flota. Las herramientas y el equipamiento ya fueron adquiridos. Lo que resta es la puesta en funcionamiento operativa. Esta decisión apunta a reducir tercerización, mejorar tiempos ante roturas y bajar significativamente el gasto de mantenimiento en vehículos que sostienen servicios esenciales. Se pusieron en valor accesos a la ciudad incorporando cartelería horizontal. Se recuperó y ordenó la nueva terminal de ómnibus, asumiendo el municipio el control de su administración con personal propio. Y estamos trabajando en la incorporación de nuevas empresas de transporte para mejorar la conectividad y el servicio. También continuará el trabajo articulado con COSEL para mejorar la reposición y el mantenimiento de luminaria pública. Y además nos planteamos llevar adelante el mejorado del Paseo Costanera por una obra relevante para el espacio público y para la identidad turística de la ciudad. En la red vial y caminos rurales se definió la colocación de cartelería vial preventiva en distintos puntos del distrito y se trabaja en articulación con la provincia para un subsidio de 50 millones de pesos destinado al mejorado de caminos rurales. En el cementerio avanzamos en la digitalización del registro histórico mediante un convenio que facilita trámites sin generar costos para la administración local. Se puso en valor la capilla y espacios comunes y se restauraron sepulturas de valor histórico, como la del doctor Emilio Rufa. Y así adelante hay una decisión de gestionar, avanzar hacia una dirección general de cementerio, que integre y coordine San Pedro, Santa Lucía y Gobernador Castro, centralizando administración, mejorando trazabilidad de trámites y pagos y digitalizando también los cementerios de las localidades con un relevamiento actualizado. Finalmente, en este sentido, un punto estratégico. Vamos a utilizar el Fondo de Obras Públicas Comunitarias para financiar el 100% de obras orientadas a reutilizar los sistemas eléctricos en distintos barrios, mejorar condiciones de seguridad y acompañar el correcto cobro del servicio. En obra pública, el trabajo del año se sostuvo sobre dos líneas: infraestructura estratégica y planificación del crecimiento. En infraestructura estratégica, vuelvo a decirlo porque lo merecen. Avanzó el proceso licitatorio de la estación transformadora San Pedro Industrial, una obra que permitirá duplicar la capacidad energética local, con un plazo estimado de 18 meses desde su adjudicación. Con esta obra estamos eliminando un límite estructural que frenaba por décadas el crecimiento de nuestra ciudad. Esta infraestructura define el futuro productivo y residencial de la ciudad. Más capacidad para nuevas industrias, más respaldo para los barrios que siguen expandiéndose y más seguridad para todo el sistema eléctrico. Y lo más importante, es una obra articulación real entre el Estado municipal, provincial y COPSEL. En paralelo, el trabajo conjunto con la provincia en ruta y acceso cambió la logística, la conectividad y la seguridad vial del distrito. En la ruta provincial 191 se intervinieron casi 28 kilómetros en la ruta nacional 8 y 9, con repavimentación completa, mejora de banquinas, mantenimiento de puentes, nueva iluminación y puesta en valor del acceso a Santa Lucía. Y seguimos trabajando para avanzar en la etapa que faltan, sobre los 26 kilómetros restantes que nos lleva hacia Recifes. En la ruta provincial 1001 se avanzó hacia la etapa final de una obra clave. Son más de 10 kilómetros intervenidos con asfalto de alta resistencia, nuevas banquinas y mejoras de iluminación y señalización. Por esta vía circulan vehículos vinculados a la actividad productiva y al acceso al puerto y a las zonas industriales. Esto es competitividad, es seguridad y es desarrollo regional. En planificación avanzamos con herramientas que ordenan la ciudad y le dan previsibilidad a la inversión. El Código Urbano San Pedro 2050, reglas claras para usos del suelo, densidades y trámites más simples. Hoy San Pedro tiene una radiografía completa y digital
de su red de agua y cloacas. Esto permite conocer el estado real del sistema, proyectar ampliaciones, detectar fallas, planificar inversiones y brindar información clara a desarrolladores y vecinos. Y sobre esa base se finalizó el proyecto integral de la nueva planta depuradora, una obra que este año trabajaremos para su incorporación en el presupuesto provincial. Y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. En la misma línea se llevó adelante el relevamiento completo de niveles topográficos de la ciudad. Se profundizó el recambio de luminarias LED, más de 2.200 luminarias reemplazadas, con impacto directo en seguridad y ahorro. Ese recambio se concretó, entre otros tramos, en toda la avenida Mitre, en toda la avenida Pellegrini y toda la avenida Sarmiento, en los accesos principales de la ciudad, en el corredor de 3 de febrero desde Crucero General Belgrano hasta Mateo Verde, y en los próximos días se completará desde Juan B. Justo, desde Crucero General Belgrano por Juan B. Justo hasta Mateo Verde. Esto es seguridad, esto es eficiencia y esto es mejor espacio público. Anuncio. Y esto digo de Mateo Verde hasta Crucero General Belgrano, porque ya tenemos la luz comprada y los próximos días se iniciará la iluminación de ese lugar que es muy transitado. En infraestructura de salud se está finalizando una obra muy esperada, los nuevos consultorios externos del hospital. En esta primera etapa se sumarán 16 nuevas salas que permitirán descomprimir atención interna y reorganizar el funcionamiento con la mirada puesta en ampliar la internación. Al mismo tiempo, se avanza en la segunda etapa de ampliación de la guardia, reordenando un sector crítico y mejorando respuesta ante emergencias. Ya se proyecta la ampliación del laboratorio y la farmacia, fortaleciendo capacidad operativa y optimizando el servicio a cada vecino. En salud, lo que voy a decir no es un diagnóstico, es un dato. En 2025, el Hospital Emilio Rufa registró cerca de 200.000 intervenciones. Lo pueden ver. Si alguien tiene alguna duda, pide la información y lo va a ver. Persona por persona. Atención por atención. Esa cifra habla por sí sola. Esa es la presión real sobre el sistema público municipal. Y lo digo porque a veces se intenta instalar otra cosa con recortes para redes, con videos o con pedidos de informes, que no buscan mejorar el sistema, sino construir un relato. La realidad es una sola. Cuando crece la demanda, cuando se cae parte del sistema privado, como aconteció en San Pedro, cuando hay vecinos que ya no pueden pagar, el hospital público es el que absorbe y se hace cargo. Y responde. Y frente a esa presión, el trabajo del año se ordenó sobre 3 ejes bien concretos: fortalecimiento del ordenamiento administrativo, financiero, recuperación de infraestructura del RUFA, coordinación sanitaria con los centros de atención primaria. Se modernizaron compras, se amplió el universo de proveedores, se implementaron controles internos, se organizó la farmacia como centro de distribución y control. Se creó una unidad de auditoría interna para relevar efectores y mejorar gestión en centros descentralizados. En infraestructura se terminaron obras de desagote en la cocina y la lavandería y mejoras en sectores de trabajo, puesta a punto de equipos de climatización y se avanzó en la ampliación de recepción y consultorios de guardia. También hubo reparación en el centro de atención canina, mejores sanitarias en CAP, Pietri y Los Aromos, y se avanzó en la implementación del nuevo CAP para Di Pietri en el Ministerio de Salud Provincial. Además, se amplió la recepción y consultorios de guardia del Hospital Rufa. Se incorporaron nuevas ambulancias al patrimonio municipal. Y hacia 2026, las prioridades están claras: inversión en laboratorio, seguridad eléctrica y respaldo energético en áreas críticas, reducir pérdidas y mejorar calidad del oxígeno en guardia, terapia e internación, fortalecer la respuesta del 107, ampliando la dotación de ambulancias, potenciar campañas preventivas y vacunación y avanzar con trabajos de remodelación en el Hospital de Santa Lucía para optimizar las condiciones de prestación. En el desarrollo de la comunidad, el año mostró con claridad
cómo la crisis se traduce en demanda concreta sobre el Estado. Y acá también hay muchos datos. No quiero olvidarme, sé que algunos concejales estuvieron preguntando por qué demoran tantas las prótesis, qué pasa con los medicamentos, qué pasa con un montón de cosas. Bueno, estaría bueno, si los que quieren llegar al nivel nacional, llamen al ministro de Salud, a Lugones, y me peguen una llamadita, como hacía yo, con todos los niveles. Llámenlo, díganle, mire que nos falta eso, porque estaban preocupados también por la suspensión de las pensiones, que en San Pedro siempre sacaron. Ya recuperamos a varios de desarrollo humano, un gran trabajo de la Secretaría de Desarrollo Humano. Está toda la información para ser brindada a los concejales que lo quieran ver. La descentralización con sede en Barrio 1 de Mayo permitió atender alrededor de 3.000 familias por mes. La asistencia directa alcanzó aproximadamente a 35.000 provistas de alimentos entre sede y localidades. Se sumaron alrededor de 120 subsidios económicos y materiales de construcción para 35 familias, además de acompañamientos y traslados por cuestiones de salud. Y en el Centro Integrador Comunitario, el CIC, que es un punto estratégico para sostener la comunidad, y no solo asistencia, se entregaron 22.184 provistas completas en el año. Esto es presencia territorial, esto es un Estado. En niñez y juventud, los programas territoriales alcanzaron a más de 2.900 niños y jóvenes de ciudad y localidades, y el servicio local tuvo intervención sostenida y compleja, 347 oficios judiciales, 132 protocolos solicitados por educación por conflictos en el ámbito escolar, 432 denuncias derivadas de la Comisaría de la Mujer con niños y adolescentes involucrados, 97 intervenciones requeridas desde salud, 248 admisiones espontáneas y acompañamiento psicológico a decenas de chicos y chicas. Esto es la realidad social que se sostiene todos los días, con articulación permanente entre la justicia, entre educación, entre la salud y todas las áreas del municipio. En ese mismo enfoque de derechos, se continuó con la mejora y renovación del hogar convivencial Domingo Faustino Sarmiento, un edificio que se está poniendo en valor para adecuarlo a estándares actuales y garantizar condiciones dignas de cuidado y desarrollo. Y así a 2026 se proyecta profundizar la descentralización con una nueva sede en Barrio Los Aromos para sostener presencia permanente y fortalecer la implementación de programas destinados a adolescentes y jóvenes. En discapacidad se renovó el espacio de atención y se sostuvo una demanda muy alta, alrededor de 4.000 consultas de asesoramiento, acompañamiento, trámites y acceso a derechos, incluyendo gestiones para restablecer prestaciones y pensiones, como le dije recién, que fueron suspendidas por el Gobierno Nacional sin el debido proceso y que en distintos casos debieron restablecerse por orden judicial iniciada por nosotros. En adultos mayores se consolidó una agenda sostenida de talleres, recreación y actividad física en centros de jubilados, localidades y casas de ancianos, con participación de más de 200 personas en torneo bonaerense y alrededor de 280 en la colonia de verano. En deportes se fortalecieron programas municipales, escuelas deportivas, becas y juegos bonaerenses. Y se recuperó un logro concreto, volver a contar con iluminación en el campo de juego del estadio municipal. Y para este año ya está planeado un proyecto de mejora del estadio con un esquema de articulación junto a varias empresas que quieren colaborar para avanzar en esas obras y remodelaciones, integrando esfuerzos entre el Estado y la comunidad para poner en valor un espacio que es de todos. En educación, el municipio continúa sosteniendo 5 jardines municipales, Casa del Niño, y puso en marcha el pueblo universitario de San Pedro. Educación superior cerca, acceso al futuro para nuestros jóvenes, con articulación con el programa Puentes y continuidad de mejora en la infraestructura edilicia. En un país donde se discute el valor de la universidad pública y se tensiona el financiamiento educativo, en San Pedro elegimos apostar a la formación y al futuro. En gobierno mantuvimos política que cuando el Estado se corre no la reemplaza nadie.
A través de la Subsecretaría de Política de Género, Mujeres y Diversidad, el municipio fue puerta de entrada y respuesta ante situaciones complejas que requieren intervención profesional y articulación permanente con la justicia. Durante 2025 se registraron 1.847 denuncias, se respondieron 1.620 oficios judiciales, se atendieron 757 presentaciones espontáneas y se activaron 560 convocatorias a guardia. Y cuando la situación lo exigió, el Estado tuvo que poner recursos y fueron 11 personas que debieron ser alojadas en el dispositivo territorial de resguardo. Además, se sostuvieron respuestas de asistencia directa con 240 provistas, 2 subsidios de alquiler y 17 subsidios extraordinarios. Y aún en un contexto económico adverso y con reducción o discontinuidad de programas externos nacionales que históricamente complementaban esta política. Por esto, no fue solo atender la urgencia, también se fortaleció el abordaje integral para cortar con la repetición de la violencia. En el dispositivo de promoción de masculinidades se trabajó con 79 varones en procesos de admisión, organizados por espacios grupales, cerrados, con asistencia obligatoria y seguimiento individual cuando correspondió, mayormente por derivaciones judiciales. Y se sostuvo el grupo de ayuda mutua para mujeres y diversidades. Todo esto se complementó con acciones preventivas en el ámbito educativo y con el funcionamiento mensual de la Mesa Local de Prevención y Atención, que ordena la articulación interinstitucional y evita que cada caso quede librado a la improvisación. Defensa Civil sostuvo prevención y respuesta durante todo el año, con una lógica de anticipación y trabajo conjunto. Se realizaron 6 campañas integrales en zona de islas. Coordinamos acciones con salud, desarrollo de la comunidad, prefectura, puerto y otras áreas, con relevamiento habitacionales y poblacionales, controles sanitarios y capacitación en prevención de incendios. Se llevó adelante además un plan preventivo específico con 8 relevamientos mensuales sobre el buque Anne Irigoyen, con monitoreo periódico para reducir riesgos. Y se dictaron capacitaciones a instituciones y establecimientos educativos y primeros auxilios, RCP y planes de evacuación. Y hay un dato que marca el respaldo real de la provincia. San Pedro fue seleccionada como una de las 4 bases regionales en defensa civil en toda la provincia, incorporando 6 efectivos y un móvil 4x4 para fortalecer la respuesta local y la cobertura del corredor norte. Además, se intervino ante contingencias climáticas, coordinando con la Junta Municipal de Defensa Civil y las instituciones que la integran. Esto es gestión, estar donde hace falta, con equipo, planificación y recursos concretos. En desarrollo económico, la gestión se sostuvo sobre la economía real, producir, vender, generar trabajo, en lo posible, cuidar el ambiente, modernizar el Estado. Y en un contexto nacional de recesión, el objetivo fue doble: sostener lo que funciona y corregir lo que todavía está por debajo del potencial de San Pedro. El ambiente, el dato que dimensiona todo, es simple y contundente. San Pedro genera más de 71 toneladas de residuos por día. Aún así, en 2025 se recuperaron 315 toneladas de reciclables secos y desde que se puso en marcha la planta de separación y valorización, el acumulado alcanza 1.000 toneladas que no terminaron en el basural. Y esto tiene una dimensión social que no se puede ignorar. Hay más de 120 familias vinculadas a esa economía de recupero. Y el desafío es transformar precariedad en inclusión, con reglas, organización y un modelo de economía circular que las integre. En educación ambiental se avanzó con una experiencia medible desde el aula. Se llamó, trabajó con 16 escuelas, trabajó con 16 escuelas, una matrícula cercana a 3.000 alumnos y un recupero de 12 toneladas en pocos meses.
Además, se continuó con puntos verdes, con un recupero aproximado de 43 toneladas y se reordenó la estrategia por el mal uso y hechos de vandalismos que destruyeron muchas campanas, reorientando la herramienta hacia los barrios para sostener resultados. Y también hay que decirlo, una parte de la infraestructura que debía complementar el cierre nacional y consolidar un sistema moderno quedó paralizada por el gobierno nacional. Cuando se frena la obra, no se frena el problema. Lo seguimos teniendo en el municipio todos los días. En producción, industria y comercio, el enfoque para este año ya está definido en una política central, una red de fortalecimiento emprendedor, productivo, laboral y comercial que releve necesidades barrio por barrio y localidad para responder con capacitación, financiamiento, asistencia técnica y promoción del empleo local. En esa línea se proyecta ampliar el mercado bonaerense, sumar elaboradores y productores familiares y sostener herramientas de apoyo a emprendedores, cooperativas y pymes con microcrédito y formación en gestión y comercialización. En turismo y cultura corresponde hablar con honestidad. Hubo movimiento real, aún con el contexto económico nacional, en contra. Entre el 13 de octubre y el 24 de febrero se estimaron entre 60.000 y 65.000 turistas, con una ocupación promedio cercana al 70 y pico del 75%. En vuelta de obligados se registraron 2.500 a 3.000 visitantes por semana y se estima un caudal anual cercano a 200.000 visitantes, lo que la convierte en un activo estratégico, cultural, histórico y ambiental. Ahora bien, San Pedro tiene potencial para más, obviamente. La crisis nacional afectó el bolsillo y acortó estadías, pero también tenemos margen de mejoras en planificación, promoción y generación de productos turísticos con objetivos claros. Y aún en ese contexto sostuvimos eventos que son parte de nuestra identidad productiva y cultural, fiestas populares que celebran lo que producimos y lo que somos, como la naranja y el durazno. Y hace unas semanas vivimos un San Pedro Canta que fue un éxito y que queremos consolidar como el gran festival folclórico de la ciudad. Vamos a trabajar para que sea declarado de interés provincial y para que siga creciendo año tras año. Lo que viene es trabajar con datos, profesionalizar la estrategia y sostener atractivos en infraestructura de apoyo para que el turismo deje de depender solo del calendario y se convierta en un motor estable de actividad y empleo. En modernización se avanzó en una decisión política que atraviesa todas las áreas, usar tecnología para hacer más fácil la vida del vecino y para mejorar el control y la eficiencia interna. Se consolidó la historia clínica digital unificada y la digitalización de estudios de laboratorio e imágenes, accesibles desde cualquier centro de salud. Se modernizó el sistema de turnos, se automatizaron compras en farmacia y administración, pasando de procesos que demoraban días a circuitos que demoran minutos, con comparación de precios y control de stock. En el municipio se incorporaron pagos con QR, formularios web para reducir filas y mejorar licencia y el sistema digital en el juzgado de falta. Todo esto se hizo sosteniendo la infraestructura tecnológica, más de 450 computadoras, con soporte y mantenimiento permanente. Y para 2026, la hoja de ruta es clara. Completar la modernización en guardia, patología e internación, fortalecer la seguridad informática, desarrollar la web de salud y la de turismo, modernizar servidores críticos, medios de pago y comunicación con el vecino. En seguridad quiero ser claro, la seguridad exige mucha firmeza. Y tomamos la medida que teníamos que tomar. Pero también exige organización, coordinación y decisiones sostenidas. Y también exige decir la verdad. Hubo reclamos y marchas. Hubo reclamos genuinos de vecinos totalmente con razón. También hubo algunas marchas con oportunismo. Sirvió para que alguien se lanzara como intendente. Nosotros no especulamos ni negamos la realidad. Tomamos cada reclamo como un llamado de atención para trabajar más y mejor. Por eso,
Durante este 2025 fortalecimos el rol del municipio como articulador de un sistema que no puede depender de una sola pata. La seguridad ya no es solo la policía. Es policía en sus distintas ramas, pero también es tránsito, es defensa civil, es salud, es monitoreo urbano y cada vez más análisis de datos e inteligencia territorial para anticipar y prevenir. En ese marco, consolidamos una coordinación más integrada con la provincia. Firmamos el convenio para integrar el sistema multiagencia, que nos convierte en una labor central del 911 para el partido de San Pedro y nos permite trabajar con mapas de calor de eventos denunciados y seguimientos. Reforzamos presencia operativa con recursos concretos. Recibimos 8 vehículos nuevos para patrullaje y la flota comunal quedó en total de 17. Fortalecimos el monitoreo y complementamos la integración de cámaras llegando a 98. Incorporamos al sistema ABL para conocer en tiempo real la ubicación y el recorrido de los móviles. Y ordenamos un recurso crítico que define presencia en la calle. Ordenamos el uso del combustible y aumentamos en 30% el destinado específicamente a patrullaje. También se reforzó la dotación, se incorporaron 14 efectivos, alcanzando un total de 207, con la expectativa de sumar más personal en el corto plazo. Esto no es para hacer anuncios, es para que haya más presencia preventiva y más capacidad de respuesta. Y quiero remarcar algo, en seguridad van casa con reacción. Se necesita planificación, evaluación permanente, corrección de errores y revisión de cuentas. Por eso, el 2026 se plantea como un salto de calidad para pasar del monitoreo a la inteligencia operacional. ¿Qué significa eso? Sumar 13 cámaras más a la existente y montar 5 nodos con cámaras inteligentes y lectores de patentes. Ya tenemos algunas de ellas. Incorporar software para análisis de patrones y alertas tempranas. Sumar desde marzo un radio operador policial para hacer más eficiente la articulación monitoreo policial. Y capacitar nuestro personal con cursos en la Escuela Bucetich. Significa también integrar cámaras privadas al sistema municipal, mediante un esquema de articulación con comercios, empresas y vecinos. El privado instala y el municipio integra al monitoreo para ampliar la cobertura. Mejorar prevención y construir seguridad entre todos. Significa también relanzar la aplicación PASAP con mejoras y extenderla a la zona rural como sistema de alarma gratuita municipal. Sanpedrinos, sanpedrinas, la Argentina atraviesa una crisis profunda. El gobierno tomó decisiones que recortan inversión, tensión en educación y salud y traslada la presión a las provincias y a los municipios. En ese escenario, la provincia de Buenos Aires eligió acompañar a los municipios y sostener la obra pública. Y en San Pedro la gestión municipal eligió estar. Estar con una administración prolija ante tanta tensión económica, con transparencia, con control y con presencia. Estar con estrategias en energía, en rutas y accesos. Estar con derechos concretos en viviendas, escuelas y en salud. Estar en el barrio sosteniendo a 3.000 familias por mes desde una sede territorial. Estar en el hospital sosteniendo cerca de 200.000 intervenciones. Estar en seguridad con nueva tecnología, más móviles, control y planificación. También es estar cuando llega la crítica fácil, porque a veces se escucha, yo pago mis impuestos, y la queja cae directo sobre el municipio. Cuando una calle se rompe, reclamar está bien. Lo que no está bien es confundir responsabilidades. La mayor parte de los impuestos se cobran y se deciden a nivel nacional. El municipio cobra tasas para sostener servicios concretos y aún así, en esta crisis, seguimos sosteniendo lo esencial y empujando lo estratégico. En este punto quiero remarcar algo. Sé que los concejales estaban muy preocupados, algunos concejales lo pedían por la ruptura de la calle de Pasar el Vaso. Claro, se pasa obligado porque se está cerrado el 191. Sé que los concejales andaban levantando firmas por ahí, ¿no? Digo, hubiera sido mejor llamarlo al nuevo secretario de Transporte, que se llama Fernando Herman. Hace poquito, yo lo hacía, llamaba un telefonito, decía, por favor, por favor esto. Fíjate, bueno, quiero reconocer
que esa obra, digo, porque he recibido mucho imporperio este último tiempo, hace 4 meses ya que me hicieron esa obra. Como me dicen, echaste 4 paladas, hiciste 3 metros de hormigón, ¿cuándo va a venir Kichiló a inaugurarla? No, debería venir mi ley a inaugurarla, si habla de eso. Y eso lo reconozco, lo hizo el gobierno nacional. Y es importante porque lo hizo San Pedro, la única obra pública que hizo en todo el país, la hizo con San Pedro. Merece un aplauso. También en San Pedro vamos a seguir por el mismo camino, el del Estado municipal presente. La articulación con la provincia y la defensa del trabajo y la dignidad de nuestra gente. Y a quienes prometieron de una banca lo que no se puede cumplir, les digo que estudien, trabajen, propongan, controlen con seriedad y gestionen algo concreto para San Pedro, porque la gente no necesita las consignas, ni más discusiones para redes, necesita respuestas concretas y sobre todas las cosas, justicia social y un Estado presente. Lo vimos en la apertura de sesiones del Congreso, gritos, descalificaciones, un espectáculo pensado para la tribuna. Eso podrá servir seguramente para algún video, lo vimos, pero no sirve para gobernar. Gobernar es respetar las instituciones, traer soluciones y hacerse cargo. Y lo más grave es que mientras se monta ese show, se siga apagando la economía real. En estos días, incluso, la Unión Industrial Argentina, la UIA, y la Asociación Empresaria Argentina salieron a pedir diálogo y respeto institucional y a advertir por el cierre de industrias y la caída de la actividad. La UIA lo dijo sin vueltas: sin industria no hay nación. Esto no se arregla con espectáculo, se arregla con producción, inversión productiva y trabajo argentino. Y también escuchamos la definición que es clara, discutir, que Argentina sería un eslabón de una cadena de valor de otros, ¿no? Ya sabemos de quién. Nosotros no queremos ser el eslabón de la cadena de nadie. Queremos soberanía, industria nacional, trabajo argentino y una Argentina que se desarrolle de pie, con valor agregado y con dignidad. Por eso digo con claridad, quienes en San Pedro representan al oficialismo nacional y se muestran orgullosos de estar ahí, les parece muy bien, como publicaron en sus redes, tienen una responsabilidad concreta, que esa cercanía se traduzca en gestiones y resultados para nuestra ciudad. En este punto, quiero dejar una pregunta simple, para que nadie confunda responsabilidades y para que el debate sea honesto. ¿Qué obra inauguró el gobierno nacional en este tiempo? ¿Cuántas escuelas nuevas abrió? ¿Cuántos hospitales inauguró? ¿Cuántas rutas reparó o terminó? ¿Cuántas viviendas entregó? No lo pregunto para chicanear, lo pregunto porque es fácil señalar al municipio. El municipio es culpable, el intendente tiene toda la culpa, ¿no? Cuando una calle se rompe, en la Argentina se construye con inversión, con infraestructura y con presencia del Estado. Y cuando la nación se retira de la obra pública y del financiamiento de políticas sociales, el peso cae sobre la provincia y sobre los municipios. Recordarán ustedes esa remarida frase que decía: tus impuestos vuelven de obra, no vuelven más. No, siguen cobrando, pero no vuelven más. Acá en San Pedro, mientras algunos repiten frases de campaña, se sacan fotos, nosotros seguimos trabajando con la provincia, empujando lo estratégico, con el municipio, sosteniendo lo básico, con la comunidad como prioridad. Y para terminar, y porque yo sé que hay algunos por ahí dirigentes que están preocupados, el próximo día le vamos a pagar esa cuota sindical que debemos, seguramente sí, porque tienen razón. Yo no quiero quedar menos tratando al sindicato. Pero también lo vamos a hacer cumplir con el decreto 154, que nos obliga a rendir cuenta de los miles y miles de millones de pesos que le retuvieron a sus afiliados durante todos estos años. Un gremio hizo en forma correcta y muy prolija. Nosotros todavía me faltan. Lo estoy esperando para que vengan y me presenten. Igual de todas maneras le vamos a pagar como corresponde. Dejo así formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Consejo Deliberante de San Pedro. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.